Hoy le pedimos a DeepSeek, la inteligencia artificial china que está explotando en todo el mundo, que nos arme su top 15 de futbolistas argentinos de la historia. Y DeepSeek no es como Meta ni como Grok. DeepSeek es seria, fría y matemática. Pero igual se metió en un terreno donde no hay ecuaciones que valgan el fútbol argentino. Así que prepárense, porque este ranking mezcla talento, historia, polémica y decisiones que, bueno, solo una IA que analiza millones de datos podría tomar. ¿Acertó? ¿Se equivocó? ¿Se fumó algo? Vamos a verlo. DeepSeek arranca fuerte con el Kun en el puesto 15. Un delantero explosivo, técnico, inteligente y capaz de inventar goles en espacios donde no entraba ni una bicicleta. Brilló en Independiente, en el Atlético y se convirtió en leyenda del Manchester City. Tercer máximo goleador histórico de la selección. DeepSeek lo pone 15º porque valora muchísimo los títulos con la selección. Y ahí, el Kun tuvo mala suerte. Pero Igualán, un crack total. En el top 14, DeepSeek se pone vintage. Carrizo fue el primer arquero moderno. Usaba guantes cuando nadie los usaba. Salía jugando con los pies. Anticipaba jugadas. Era básicamente un arquero del 2024, jugando en los años 50, ídolo eterno de River y pionero absoluto. DeepSeek lo mete acá porque entiende que sin Carrizo el puesto de arquero sería otra cosa. El pájaro en velocidad, picardía, desequilibrio, figura en los mundiales 90 y 94, socio perfecto de Maradona y autor de goles históricos. DeepSeek lo pone en el número 13 peor, que valora muchísimo el impacto en partidos grandes. Y Canigia era eso, un jugador que aparecía cuando más dolía. Artime, el cañoncito, es uno de esos jugadores que hoy sería viral todos los fines de semana. Un delantero que vivía dentro del área, con un olfato goleador que parecía programado. Un toque, dos toques y la pelota adentro. DeepSeek lo mete en el puesto 12 porque sus números son realmente absurdos. Más de 300 goles oficiales, y eso sin contar amistosos, giras o partidos no registrados de la época. Fue figura en Argentina, en Brasil y en Uruguay, donde iba, hacía goles. Y además, fue clave en el subcampeonato del mundo del 66, una época donde el fútbol era mucho más físico y menos amigable con los delanteros. Artime es de esos jugadores que, si hubieran jugado en la era moderna con cámaras HDI y redes sociales, hoy tendría una estatua en cada estadio. Ángel Di María es probablemente el jugador más infravalorado de su generación. Hasta que llegó la Copa América 2021 y el Mundial 2022, and DeepSeek lo pone en el top 11. Porque valora muchísimo a los jugadores que aparecen en los momentos decisivos, y el Fideo es literalmente el hombre de las finales. Pekín 2008, gol. Copa América 2021, gol. Finalísima, gol. Mundial 2022, gol. Cuando Argentina necesitaba un héroe, él estaba ahí. Además, su carrera en clubes es impresionante. Benfica, Real Madrid, PSG, Juventus y siempre titular, siempre desequilibrante. Velocidad, sacrificio, gambeta, gol, asistencia. Di María es el tipo de jugador que cuando se retire, la gente va a decir, este tipo fue muchísimo más grande de lo que pensábamos. Riquelme es otra cosa, no es solo un jugador, es un estilo de fútbol. El último gran enganche clásico, el que manejaba los tiempos como si tuviera un control remoto. DeepSeek lo pone 10º porque, según su lógica, el fútbol moderno cambió, pero la magia de Román no envejece. Ídolo eterno de Boca, cerebro de la Libertadores 2000 y 2007. Líder del Villarreal que llegó a semifinales de Champions, dueño del ritmo, de la pausa, del pase filtrado. Riquelme no necesitaba correr, hacía correr la pelota. Y además tenía personalidad. Cuando había que pedirla, la pedía. Cuando había que frenarla, la frenaba. Cuando había que hacer enojar a un estadio entero, también lo hacía. Román es fútbol puro. Redondo es elegancia, inteligencia y control. Un mediocentro que parecía flotar en la cancha. DeepSeek lo pone 9º porque lo considera el 5 perfecto. Equilibrio entre técnica, táctica, recuperación y salida limpia. Su partido contra el Manchester United en 2000, con ese caño de taco para asistir a Raúl, es uno de los momentos más icónicos de la historia de la Champions. Redondo era un jugador que hacía todo bien. Robaba sin hacer ruido, pasaba sin mirar, ordenaba al equipo sin gritar y además tenía una personalidad tranquila pero firme. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Era un líder silencioso, de esos que hacen que todo funcione alrededor suyo.
Omar Sibori fue un adelantado a su época. Gambeta, rebeldía, gol y carisma. Un jugador que rompió esquemas en Argentina, en Italia y en Europa. Dipsic lo pone octavo porque entiende que Sibori fue uno de los primeros grandes embajadores del fútbol argentino en el mundo. Ganó el Balón de Oro en 1961, algo que muy pocos jugadores sudamericanos lograron en esa época. En Juventus formó parte de un tridente histórico y dejó una huella enorme. Era un jugador que combinaba talento con personalidad. Si tenía que gambetear, gambeteaba. Si tenía que pelear, peleaba. Si tenía que inventar algo, lo inventaba. Sibori es parte de la identidad futbolera argentina. En el top 7, Zanetti es sinónimo de profesionalismo. Un jugador que estuvo más de 20 años en la élite sin bajar el nivel ni un solo día. Dipsic lo pone séptimo porque valora muchísimo la regularidad. Y Zanetti era una máquina, lateral, volante, capitán, líder y ejemplo. Ídolo absoluto del Inter, donde ganó todo, incluyendo la Champions 2010. Su físico era impresionante, pero su mentalidad lo era aún más. Nunca hacía ruido, nunca buscaba cámaras, nunca se metía en polémicas, simplemente jugaba, cumplía y rendía. Es uno de esos jugadores que cualquier entrenador querría tener y que cualquier hincha respetaría, aunque no fuera de su club. Batistuta es uno de los mejores 9 de la historia del fútbol mundial. Potencia, técnica, cabezazo, remate, presencia. Dipsic lo deja sexto porque sus números son de videojuego. Goles en Argentina, en Italia, en la selección, donde jugaba, la rompía. Fue el máximo goleador histórico de Argentina durante años. Y eso que jugó en una época donde los defensores te pegaban hasta en el documento. En Fiorentina es una leyenda absoluta, en Roma ganó un Scudetto histórico y en la selección siempre aparecía. Batistuta es el delantero que cualquier equipo querría tener, fuerte, letal e imparable. Daniel Passarella es uno de esos jugadores que hoy serían imposibles de replicar. Un defensor central que no solo defendía, dominaba, tenía carácter, liderazgo y presencia, pero además tenía algo que muy pocos zagueros en la historia tuvieron. ¡Gol! ¡Mucho gol! Dipsic lo pone quinto porque entiende que Passarella fue un futbolista que cambió la forma de ver el puesto de defensa central. Capitán de la selección campeona del 78, líder dentro y fuera de la cancha. Un jugador que imponía respeto con solo mirarte. Y ojo, no era solo fuerza. Tenía técnica, salida limpia, cabezazo y lectura del juego. Era un defensor completo, de esos que hoy valdrían 120 millones sin pestañear. Dipsic lo valora como uno de los pilares históricos del fútbol argentino. Mario Alberto Kempes, el matador, es sinónimo de Mundial 78, pero reducirlo a eso sería injusto. Kempes era un delantero total, potencia, velocidad, remate, movilidad y sacrificio. Un jugador que podía aparecer por adentro, por afuera, de frente o de espalda. Dipsic lo pone cuarto porque entiende que Kempes no solo fue figura, fue el héroe del primer título mundial de Argentina. Máximo goleador, mejor jugador y líder ofensivo, sin Kempes Argentina no tendría su primera estrella y además, su carrera en clubes fue enorme. Valencia, River, Rosario Central, siempre dejando huella. Kempes es uno de esos jugadores que, si hubieran jugado en la era moderna, serían portada de videojuegos y de todas las campañas de marketing. Alfredo Di Stéfano es uno de los futbolistas más influyentes de la historia del fútbol mundial. La saeta rubia no era un delantero, ni un mediocampista, ni un extremo, era todo al mismo tiempo. Un jugador total, capaz de aparecer en cualquier parte de la cancha y dominar el partido desde donde quisiera. Dipsic lo pone tercero porque su impacto en Europa fue gigantesco. 5 Copas de Europa consecutivas con el Real Madrid. Un dominio absoluto en los años 50 y 60. Un estilo de juego que marcó una época. Aunque jugó para España, su esencia futbolera es argentina. Di Stéfano fue un pionero, un revolucionario, un futbolista adelantado 40 años a su tiempo. Dipsic lo valora como uno de los más grandes de todos los tiempos. Y es difícil no coincidir. Maradona es más que un jugador. Es un fenómeno cultural. Un símbolo, un mito y una leyenda que trasciende generaciones. Dipsic lo pone segundo, pero eso no cambia nada.
Diego es eterno. El Mundial 86 es probablemente la actuación individual más grande de la historia del fútbol. El gol del siglo, la mano de Dios, la conducción del Napoli hacia la gloria, su personalidad, su rebeldía y su magia. Maradona jugaba con una pasión que no se puede medir con estadísticas ni algoritmos. Dipsic reconoce su talento divino, su impacto emocional y su influencia global. Diego es el jugador que convirtió al fútbol en arte, en religión, en identidad. Segundo en el ranking, primero en el corazón de millones. Lionel Messi es el final boss del fútbol, un jugador que redefinió lo que significa ser el mejor. Dipsic lo pone primero porque, después de la Copa América 2021 y el Mundial 2022, ya no quedó ningún debate abierto. 8 balones de oro, récords de goles, récords de asistencias, récords de títulos, récords de todo. Messi es magia, precisión, visión, talento, longevidad y liderazgo silencioso. Es el jugador que hace que lo imposible parezca normal. Dipsic lo elige como el número 1 porque no hay algoritmo, estadística o análisis que pueda negar lo evidente. Messi es el futbolista más completo, más decisivo y más dominante de todos los tiempos. El GOAT, el rey del fútbol. Y bueno, gente, hasta aquí llegó el ranking de Dipsic, una IA china que analiza millones de datos, predice mercados, hace cálculos imposibles, pero igual se animó a meterse en el reto más grande del planeta, ordenar a los mejores futbolistas argentinos. Acertó, se equivocó, se mareó. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿A quién subirían? ¿A quién bajarían? ¿A quién dejó afuera esta computadora? Nos vemos en el próximo top y como siempre, no se olviden de darle like y suscribirse.